Stranger Things viaje a la mente retorcida inspección del entorno. La diversión terminó cuando Jonathan despertó en un nuevo cuerpo. No había muchas cosas que lo emocionaran. Todo parecía muy aburrido y recién ahora las cosas se estaban volviendo más interesantes. ¿Tu padre te regañará si llegas tarde a casa? Jonathan miró a Gina, que no parecía muy a gusto en ese lugar. Gina miró a Jonathan y dijo: no importa. Pueden llamarme si creen que llego tarde, aunque nunca lo han hecho. Eran niños y Gina parecía estar cada vez más emocionada, lo que extrañamente hizo que Jonathan se sintiera aún más cómodo. No me interesa una chica, pero sí alguien que tenga superpoderes, y más aún viniendo de una familia donde cada miembro destaca por ello. Jonathan era un adulto en el cuerpo de un niño, aunque no recordaba toda su vida pasada. Era consciente de que su edad mental era mucho mayor que la de los niños de secundaria. Cuando entraron a la sala de videojuegos, Jonathan eligió una privada, pagó todo y regresó con bolsas de comida chatarra. ¿Quieres pizza? Pedí un poco y luego también traerán bebidas. Es mucha comida. Gina se sintió abrumada por la cantidad de comida que Jonathan tenía en sus brazos, nunca había comido tanta en su vida. Mira, te traje una liga para el cabello. Jonathan le mostró a Gina cómo debían atarse el cabello para que no les molestara mientras jugaban videojuegos. Gina nunca se había molestado en peinarse, pero ahora que Jonathan lo había mencionado, quiso intentarlo. Mi cabello es muy corto. No creo que pueda hacerme una cola de caballo como la tuya. Déjame ayudarte. Jonathan quería amigos especiales, no amigos comunes que nunca podrían entenderlo. Puedo hacerlo yo sola. Gina quiso negarse, pero antes de que pudiera darse cuenta, Jonathan estaba detrás de ella, recogiendo su cabello en una cola no demasiado grande. Jonathan sonrió y dijo: eres mucho más bonita que cualquier chica presumida que piensa que es linda, pero es más común de lo normal. ¿No te da vergüenza decir eso? Gina quiso hacer esa pregunta, pero se quedó en silencio, mirando la pantalla de la computadora que tenía frente a ella. He estado investigando en la Deep Web, pero no he encontrado nada similar a nuestros casos. Esto indica que somos pocos y estamos bien escondidos del ojo público, comenzó a hablar Jonathan mientras jugaban a videojuegos. ¿Por qué estás tan interesado en encontrar a alguien como tú? Gina hizo esta importante pregunta. Jonathan se quedó en silencio, miró a Gina y dijo: porque no quiero sentirme tan especial, creo que eso aliviaría un poco mi arrogancia y superioridad. La enfermedad que sufro a causa de mis poderes es sentirme superior, arrogante y no tener empatía alguna por los demás si no los conozco. Eso era cierto, no sabía si eran consecuencias de su poder, pero había cambiado mucho hasta el punto de poder matar fácilmente. A medida que pasaban las horas, la relación a distancia entre Jonathan y Gina se fue estrechando cada vez más. Durante ese tiempo, ambos hablaron de su vida privada. Gina le contó a Jonathan sobre los poderes de su familia. Descubrió que el padre de Gina puede viajar al pasado a través de los recuerdos, manteniendo una concentración fija en las emociones positivas. Su tía puede volar y su abuela puede ver el futuro a través de los sueños. Estos poderes podían ser muy impresionantes, pero todos se habían perdido debido a las consecuencias de la exposición a la era moderna. La mujer que vuela ahora está obesa, la abuela que ve el futuro dejó de soñar y el padre de Gina nunca más pudo viajar al pasado. Ella le contó cómo su padre había cambiado después de la muerte de su madre, pasando de ser un buen padre a convertirse en un hombre adicto al alcohol que alivia sus penas de esa manera. Solo ahora Jonathan supo por qué Gina se culpaba a sí misma por las consecuencias del pasado, en el que no estaba directamente involucrada. Es triste cómo una familia estructurada termina en un estado como este. Supuso que todos esos problemas que habían ido acumulando estaban destruyendo la familia que alguna vez fue perfecta. Lo peor fue que Gina se culpaba por la muerte de su madre. Estaba convencida de que su padre la odiaba por haber nacido y nunca había hablado con su familia como lo hacía antes. Jonathan por otro lado no tenía una historia muy interesante, naturalmente le contó a Gina que sus problemas eran muy diferentes porque su poder le daba la capacidad de usar su cerebro al 100%, haciéndolo muy diferente a la gente común porque tenía acceso a información infinita que podía procesar en segundos. ¿Quién aprende un idioma solo escuchando unas pocas palabras? ¿Quién puede leer cientos de miles de palabras en menos de un minuto y procesar toda esa información para almacenarla en su cerebro? La estimulación cerebral de Jonathan le impedía sentir satisfacción o alegría por acciones mínimas que a otra persona podrían parecerle increíbles. Encontraba placer en eliminar objetivos, jugar videojuegos y manipular a los débiles. Cuando terminaron de jugar, ya era de noche.
Como vivían en un lugar con casas residenciales, había poca gente en las calles donde vivían. ¿Quieres que te lleve? Jonathan extendió su mano, queriendo darle a Gina un vistazo de su verdadero poder. Gina miró la mano de Jonathan y preguntó. ¿No nos verán? No te preocupes, las cámaras de esta zona están rotas por culpa de los pandilleros. Bueno, y Gina había escuchado a su tía hablar sobre la sensación de volar. Sabía que Jonathan no volaba, pero podía moverse a velocidades sobrehumanas. Jonathan, cuando vio la mano de Gina extendiéndose hacia él, la tomó, le dijo que la sujetara fuerte y respiró profundamente antes de saltar cientos de metros. El suelo debajo de donde estaba se fracturó y en un solo segundo, desaparecieron del lugar. ¿Qué es esto? Reaccionó Gina segundos después, pero en ese momento estaban a cientos de metros sobre el suelo. Jonathan no podía volar. Aún no era tan fuerte, pero podía moverse a velocidades sobrehumanas en el aire impulsándose a través de saltos y barreras con su telequinesis. Llegaremos en unos segundos, murmuró Jonathan mientras se impulsaba en el aire y salía disparado a una velocidad imperceptible. Voy a morir, Gina no gritó, pero abrazó con fuerza el cuello de Jonathan mientras él parecía estar disfrutando. Cuando la temperatura del aire bajó, Jonathan, que ahora estaba en el patio trasero de Gina, le susurró. Hemos llegado. Oh, Gina se tambaleó hacia atrás, sintiéndose un poco mareada y desorientada. Creo que deberías sentarte. Vine lo más rápido que pude, pero creo que eso podría causarte un poco de mareo, murmuró Jonathan, mirando el rostro pálido de Gina. Se avecinan problemas, tu abuela está en camino, yo debería irme. Jonathan sintió que alguien se acercaba, así que después de asegurarse de que Gina estaría bien, saltó. El suelo tembló y cuando Gina intentó ver dónde estaba Jonathan, este había desaparecido. Sabía que su tía podía volar, pero no se había dado cuenta de que fuera tan increíble. Gina, cariño, ¿qué haces en medio del patio? Solo estoy descansando, respondió Gina mientras se levantaba. Vamos adentro, te serviré algo de comer. El día siguiente fue normal. Un día monótono y ordinario para todos. A la hora del almuerzo, Jonathan se dirigió al lugar donde Gina pasaba sus días en tranquilidad. Ambos se sintieron mucho mejor, aunque esto no molestó a Jonathan desde el primer día. Tenemos que encontrar una coartada, murmuró Jonathan mientras comía el pollo frito que le sirvieron a la hora del almuerzo. ¿Por qué? Gina a menudo no podía entender a Jonathan, que estaba frente a ella. ¿Por qué? No sé. Quizá la policía nos pregunte algo. La voz de Jonathan se apagó al final. La policía estuvo aquí ayer, así que es solo cuestión de tiempo antes de que se pongan en contacto conmigo. Si estás dispuesta a ayudarme, entonces deberíamos crear una coartada. Los amigos se ayudan entre sí en situaciones como esta, y si me ayudas, yo te ayudaré con todo lo que necesites. ¿Me ayudas con algo? Los ojos de Gina, que ahora podía ver a Jonathan sin ningún problema, parecían escépticos. Aunque confiaba en él, todavía necesitaba estar segura de que no la estaba utilizando. Pero también puedes ignorarlo. No es que me quedaré sin opciones. Te ayudaré, no hay problema. Jonathan asintió satisfecho. Ahora me siento mucho mejor. Además, sonríes mucho más. Te ves más bonita cuando lo haces. La gente podría incluso pensar en hablar contigo. Claro que es verdad. Lo he buscado en internet. Las relaciones entre estudiantes se estrechan si uno está dispuesto a hablar. Jonathan hacía tiempo que no interactuaba con niños de su edad, así que tenía que entenderlos para no parecer fuera de lugar. Gina se ajustó las gafas y dijo, no todo lo que hay en internet es verdad. También estaba buscando información sobre psicópatas. Tienen muchos rasgos similares, pero también se equivocan en algunas cosas. Mientras Gina decía esto, Jonathan la miró a los ojos. ¿Crees que soy un psicópata? Gina, sin dudarlo, asintió inmediatamente. Supongo que tiene sentido, pero no creo que lo sea. Digamos que soy medio psicópata, como un perrito caliente sin salchicha, medio burrito. Jonathan se rió torpemente de su propio chiste antes de darse cuenta. En realidad, eso es genial. Me hace parecer fuerte, ¿no? ¿De qué está hablando? Se ha vuelto muy hablador. Gina se sintió un poco más a gusto. Pero eso no significaba que confiara ciegamente en Jonathan, quien, según admitió él mismo, estaba influenciado por sus poderes. Cuanto más sabía Gina sobre Jonathan, más cómoda se sentía. Tal vez porque estoy demasiado acostumbrada a escuchar los pensamientos de la gente, tengo problemas de confianza con aquellos de quienes no puedo escuchar nada. Ahora que solo dice lo que le viene a la mente, me estoy familiarizando más con él.
Gina estaba aprendiendo más sobre sí misma en ese momento de lo que había aprendido sola y, extrañamente, era gracias a su nuevo amigo. Yo también lo creo. Jonathan la miró, aparentemente sorprendido. ¿Qué? ¿Hice algo mal? Simplemente le di la razón. Gina estaba a punto de entrar en pánico cuando Jonathan sonrió. Es extraño, ¿no? Somos amigos, pero aún no nos sentimos como amigos. Supongo que esas ideas se irán desvaneciendo con el tiempo, dijo Jonathan con voz más tranquila. Gina asintió ante las palabras de Jonathan y luego ambos guardaron silencio. La pausa para el almuerzo era 3 veces más larga que el descanso habitual entre clases, por lo que, aunque ya habían terminado de comer, todavía les quedaba aproximadamente 1 hora antes de que comenzaran las clases. ¿Qué puedo hacer? Soy muy serio en lo que se refiere a socializar. No siento esa simpatía. Cuando alguien me habla, me aburro bastante rápido. Estoy pensando en conseguir un hobby o unirme a un club o algo. Los videojuegos han empezado a aburrirme. Jonathan siguió hablando y Gina solo asintió al principio hasta que comenzó a responder. Eres increíble, no hablaría tanto tiempo con una persona que acabo de conocer, ni siquiera si fuéramos amigos. Gina dijo estas palabras y no pensó en ellas, lo que la avergonzó un poco. Creo que lo que hay que hacer es empezar la conversación primero. Si les permites empezar la conversación, ellos tienen el control sobre el tema. Pero si la empiezas tú, puedes elegir un tema que conozcas. Gina contempló las palabras de Jonathan y asintió. Sí, creo que tienes razón. Pero ¿cuál debería ser el tema? Por supuesto, no puedo decir algo que los demás no sepan, ¿no? Depende de lo que tengan en común. Por ejemplo, si son compañeros de clase, podría estar relacionado con la escuela o algo que estés seguro de que saben. Gina se rió torpemente. Aunque podía seguir la conversación, no la estaba disfrutando. Por más normal que fuera su conversación, Jonathan, a sus ojos, seguía siendo un chico que no comprendía del todo. ¿Has estado ahí parado todo este tiempo? ¿No quieres sentarte? Preguntó Jonathan mientras frotaba el aire. Gina miró hacia el lugar donde debía sentarse. Jonathan había subido el primer escalón de las escaleras y ella estaba parada en la curva plana. Ella quería sentarse porque sus piernas se estaban cansando después de estar de pie durante media hora. No creo que pueda, Gina negó con la cabeza. Los ojos de Jonathan parecían comprender lo que estaba pasando. Solo faltan 30 minutos para que empiece la clase. Podemos hablar más tarde. Esto fue agotador. Gina no estaba contribuyendo mucho a la conversación, así que después de un rato, Jonathan quiso irse. Pero antes de que Jonathan se diera la vuelta, recordó algo. Y sobre la coartada, solo menciona que fuimos a esa sala de videojuegos y nos quedamos hasta tarde como hicimos ayer. Cuando Jonathan se fue, Gina se quedó un segundo más. Supongo que no hay daño en ayudarlo, pero tan pronto como salió de las escaleras de emergencia, inesperadamente vio a Jonathan todavía allí de pie con otra chica. ¿Alicia? Gina se sorprendió porque la había visto salir justo del lugar donde no debían estar. Entonces, Jon, ¿qué están haciendo tú y Gina en el lugar prohibido del que acaba de hablar la maestra? Alicia los miró y bromeó. Acabamos de almorzar. Aquí está más tranquilo. Jon simplemente cambió. Todo en él cambió por completo tan pronto como llegó Alicia. Gina frunció el ceño y observó a Jonathan hablar con otra persona. Antes era muy simpático, pero ahora parece muy introvertido. Actúa así con los demás todo el tiempo. Solo cambia cuando está a solas conmigo, lo cual es bueno, ¿no? Como no podía escuchar los pensamientos de Jonathan, Gina estaba ansiosa por conocerlo y comprenderlo. Después de todo, si lo entendía por dentro y por fuera, sería casi lo mismo que escuchar sus pensamientos internos. La confusión que Gina siente con la gente se basa únicamente en lo que escucha de ellos. Ese es también uno de sus mayores defectos. ¿La sonrisa del control solo comían o se comían entre sí? Preguntó Alicia juguetona, mirando a Gina, que quería huir de aquel lugar. Tal vez, pero tengo una pregunta, ¿por qué debemos darte explicaciones? Porque si no lo haces, puedo denunciarte ante el profesor, pero no te preocupes, no diré nada. Alicia asintió con énfasis. Supongo que está bien. Sin embargo, sigo siendo la presidenta de la clase, Jon. En cuanto te vea haciendo algo inapropiado, te denunciaré de inmediato, ¿de acuerdo? Eres mi pequeño cachorro, quédate así y recibirás un premio por ser un buen chico. ¿Qué? Dije que es mejor tener una mente corrupta que una boca sucia, pero Alicia parece llevarlo al siguiente nivel.
Gina usó sus poderes para comprender las intenciones de Alicia al acercarse tanto a Jonathan. Yo no haría esas cosas, creo. Contrariamente a las expectativas de Gina, Jonathan respondió pasivamente. ¿Eh? Estaba segura de que lo asustaría o algo más, qué aburrido. Eso no es cierto, solo somos amigos. Gina se acercó a Jonathan para evitar que este sucio presidente de clase insinuara cosas con sus sucios pensamientos. Finalmente Gina se atrevió a hablar con alguien que no fuera solo su amiga, y eso la hizo sentir un poco asustada. Tal vez solo sean amigos. Mientras su hilo de pensamiento se aceleraba, Jonathan había logrado repeler con éxito los persistentes ataques del presidente de la clase. Dejaré pasar que ustedes dos son raros, supongo que sería ilógico si no consideraran lo que hacen todo el día. Alicia se dio la vuelta. Luego, los tres regresaron juntos a clase. Alicia, ¿has oído algo sobre Nick? Muchos están preocupados, así que me preguntaba si tú sabes algo, preguntó Jonathan, un poco más interesado. Mentira, no te interesa. Pensó Gina, un poco molesta por la actuación de Jonathan, se preguntó si él también estaba fingiendo ser su amigo. Nada todavía, muchos dicen que luchó como siempre, pero esta vez alguien lo venció. A Alicia no le interesaba mucho el idiota arrogante de Nick. El idiota se merecía lo que le había pasado. Cuando llegaron al aula, todo continuó con normalidad hasta que comenzó la clase. Mientras tanto, en el hospital privado de Detroit, Nick yacía en la cama con vendajes por todo el cuerpo. ¿Cómo es que no tienes suficientes pruebas? Gritó Nick en voz alta al detective. Niño, no me grites. Estamos haciendo lo que podemos. Lo único que encontramos en la escena son tus pertenencias, sangre y algunas cenizas. Aunque estas cenizas son sospechosas por ser recientes, es obvio que no pueden usarse como evidencia del caso grave del que estás acusando a un niño de 13 años. El detective estaba molesto con este hombre. Nick preguntó. ¿Y el cuchillo? ¿No debería tener huellas dactilares? No vi que llevara guantes, sus manos estaban cubiertas de sangre y también su ropa. Para cualquier otra persona, esta pregunta podría ser factible, pero para el detective, era inútil, por lo que negó con la cabeza. No, solo tus huellas dactilares. Podemos rastrear dónde se compró el cuchillo, pero, ¿de verdad me estás diciendo la verdad? Es solo otro niño de 13 años como tú, mira su apariencia, parece mucho más débil que tú. ¿Cómo puede ser tan tranquilo y calculador al cometer un crimen tan perfecto? No tiene antecedentes penales, su familia es decente y sus calificaciones están entre las mejores de otras escuelas. Nick se quedó sin palabras, pero tampoco podía culpar al detective. Tampoco había pensado en Jonathan de esa manera hasta el incidente de ayer. En lugar de decirnos qué hacer, ¿por qué no me cuentan todos los detalles de lo que pasó? Nuestra política es considerar a todos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Incluso si realmente sucedió, eso no significa que el tribunal acepte que lo hizo sin tener pruebas. Sé que los tribunales y las leyes son una porquería, pero es necesario evitar que las mentiras se acepten como hechos. Después de todo, debemos llegar a un acuerdo. En lugar de correr el riesgo de que las mentiras se acepten como verdades, la ley es cuidadosa y trata cada verdad y mentira solo hasta que se aprueba o se desaprueba. Eso es complicado, detective Anderson. Nick no entendió las sabias palabras del viejo detective. El viejo detective Anderson suspiró. Dime, ¿qué pasó? Desde el principio. Nada de mentiras, por favor. Si te pillan mintiendo, aunque seas la víctima, no escaparás de la ley. Oh, está bien, Nick primero enumeró lo que sucedió, honestamente, lo que hizo que el viejo detective levantara una ceja. Entonces, ¿el resultado de cómo terminaste es tu culpa? No te preocupes. Independientemente del motivo, un crimen es un crimen. Como eres tan honesto al respecto, te ayudaré a reducir tu castigo por intento de extorsión, acoso, intento de asesinato y abuso. Claro, ¿y qué pasó después? El viejo detective Anderson se aseguró de grabar esta conversación desde el principio. Bueno, intenté darle un puñetazo como advertencia. La cara de Nick se puso seria al recordar aquel momento tan surrealista. Cuando creí que estaba a punto de golpear su cuerpo, él lo esquivó ágilmente y me golpeó en el cuello. No sentí debilidad en ese golpe, su fuerza y velocidad eran sobrehumanas, incluso sentí que me levantaba del suelo con ese primer golpe. Después de su primer golpe, me dio una patada en el costado, ese maldito golpe me rompió 3 costillas. Mientras contaba la historia, Nick mostró los moretones para probar su historia. Cuando caí al suelo, sacó un cuchillo de su bolso y me cortó varias veces.
Sabía que me mataría, sus ojos no mostraban emoción alguna y solo podía ver esa sonrisa infernal y juguetona. Nunca dudó, me defendí, pero en cuestión de segundos aparecieron más cortes. Nick no necesitó demostrar cuántas veces se cortó, ya que todo estaba escrito en su informe médico. Cuando llegó a esa parte, Nick de repente recordó. Y cuando estaba a punto de apuñalarme en el pecho, de repente una chica salió de la esquina, niña. Preguntó intrigado el viejo detective. ¿Testigo, víctima o cómplice? Es la chica menos popular de la escuela. Se llama Gina y no tiene amigos. No sé por qué estaba allí, pero cuando apareció, Jonathan se detuvo. Al menos por un momento. Nick frunció el ceño mientras se frotaba el brazo izquierdo. Después de ese momento, me apuñaló, pero me defendí con el brazo. Después de eso, perdí la visión y cuando abrí los ojos, estaba frente a Gina y en ese momento, aunque me dolía todo el cuerpo, traté de escapar de inmediato. Miré hacia atrás y vi que Gina también huía lo más rápido que podía. Eso fue todo, por suerte Jonathan no me siguió. Sí, eso es. Nick asintió rápidamente con un horror descrito en su rostro. Muy bien, Anderson se levantó y detuvo la grabación, eso fue muy útil. Le haremos una prueba psicológica al sospechoso. O tiene un trastorno mental o tiene mucha más experiencia de la que creemos. Lo primero es más probable, así que empezaremos por ahí. Además, nos pondremos en contacto con Gina. Gracias, detective, Nick suspiró aliviado, ya que el detective parecía confiable. Sin embargo, tan pronto como ese suspiro escapó de su boca, no todo pudo salir como esperaba. Una enfermera entró con malas noticias. Sir Nick Manawa tiene un visitante. Dice que es su hermano, George Manawa. El hermano mayor de Nick. El segundo día de clases estaba por terminar cuando de repente el profesor Gerardo soltó una bomba que dejó atónitos a todos los estudiantes. Muy bien, todos a su tarea especial. Ark, se escucharon gemidos por toda la clase, pero Gerardo continuó. Es solo un examen para la próxima semana. No sean tan pesimistas. Después de repartir las tareas, anunció. Como el día de orientación terminó, mañana se reunirán con los profesores de otras materias. Como saben, soy su asesor y también su profesor de ciencias. El rostro de Gerardo se contrajo al escuchar algunos comentarios no tan agradables. Está bien, estoy un poco ofendido. ¿Qué tal si te doy una segunda tarea? Tranquilo, el profesor Gerardo es nuestro asesor y maestro, y también podría ser mi papá. Toda la clase se rió de ese comentario. Aunque parecía que toda la clase estaba muy unida, solo el grupo de Mike y Alicia hizo ruido. Otros simplemente se rieron de las tonterías de estos grupos que intentaban destacarse. Los mejores estudiantes ya habían formado un grupo. En realidad, tu día de orientación debería haber sido ayer. Sin embargo, hubo algunos retrasos. Mañana te informaremos más sobre esto. Por ahora, puedes irte a casa. Un leve aplauso estalló cuando los estudiantes escucharon que podían irse. Oye, Jon. Despierta. Alicia se acercó al banco donde dormía Jonathan. Como era la última clase, tardó bastante en despertarse. Pero antes de que pudiera decir algo, los amigos de Alicia la llamaron desde afuera. Alicia, vamos a casa ahora. Ah, ya voy. Alicia se dio la vuelta y encontró a Gina todavía al lado de Jonathan, jugando videojuegos. ¿Ella lo está esperando? ¿Quieres ir al karaoke primero? Sí. Alicia ignoró a Gina y saltó hacia sus amigas. Después de que Alicia se fue, Jonathan tardó un buen rato en levantarse de su asiento. Tomó su mochila y salió del aula. Caminó hasta la puerta de la escuela y dobló la esquina antes de darse la vuelta y preguntar. Gina, ¿por qué me sigues? ¿Eh? Gina se sobresaltó y rápidamente dijo. Pensé que íbamos a hablar de lo que dejamos pendiente. Mejor invítame a comer, vamos a tu casa. Jonathan no estaba de humor para seguir fingiendo, así que solo se tomó libertades con Gina para no fingir. Por supuesto que me gustaría visitar tu casa para que tu familia sepa que ahora tienes a la mejor amiga del mundo, dijo Jonathan mientras tomaba la mochila de Gina, ayudándola en el camino. Gina estaba asustada, pensando en todas las cosas que podrían salir mal, por lo que estuvo a punto de negarse, pero cuando quiso hacerlo, ya habían llegado a su casa. ¿Está tu padre en casa? Le he traído una botella de vino, creo que le gustará. Jonathan sacó una botella de vino que Gina le arrebató y la arrojó a un cubo de basura fuera de la casa. Sin alcohol, vámonos. Gina arrastró a Jonathan a su habitación y, para su sorpresa, no había nadie allí. La casa era enorme, prácticamente una mansión, así que al estar solo en un lugar así, Jonathan entendía más a Gina, quien era introvertida.
Cuando Gina cerró la puerta, fue al baño a cambiarse. Le entregó el control remoto del televisor a Jonathan, quien comenzó a navegar por innumerables canales llenos de comerciales. Dos jóvenes solos en una habitación parece muy peligroso. Dios, el destino me tienta, pero soy más maduro que esto. Supongo que cualquiera en mi situación perdería la cabeza, pero al menos mantengo mi dignidad. Jonathan se quitó el uniforme superior y sacó una camiseta de su mochila. Los sentimientos románticos no lo entusiasmaban, especialmente con una chica. Sería criminal solo pensar en eso. Pero ahora que estaba allí, Jonathan estaba considerando seriamente futuras inversiones. Cuando Gina regresó, encontró a Jonathan acostado en su cama, jugando con su teléfono celular. Entonces, ¿pedimos algo de comer? No te preocupes, esta vez pagaré yo. Jonathan, como cualquiera que gana confianza rápidamente, se sintió lo suficientemente cómodo como para dejar de incomodar a Gina. El miércoles por la mañana volvió a sonar el timbre del colegio. Jonathan y Gina, los están llamando a la oficina del director, dijo el profesor Gerardo nada más entrar al aula. El corazón de Gina se aceleró y el entumecimiento detrás de su cabeza comenzó a aumentar. Caminar junto a un Jonathan despreocupado la puso aún más tensa. Me pregunto qué quieren de nosotros, preguntó Jonathan con naturalidad mientras se hurgaba la nariz. No seas tonta. ¿No estás ni un poquito nerviosa? Gritó Gina en su mente, furiosa por el comportamiento de su amiga. Cuando llamaron a la puerta de la oficina del director, una voz respondió desde adentro. Cuando Jonathan empujó la puerta, él y Gina vieron al director, a un hombre mayor y a un par de policías. ¿Jonathan y Gina? El director se puso de pie. Sí, directora. Gina bajó la cabeza, mientras Jonathan simplemente asintió. Por favor, siéntense. Estos oficiales necesitan algo de ustedes dos. Gina empezó a sudar con solo oírlo. Esta reacción fue evidente para los oficiales y, en especial, para el viejo detective. ¿Es porque almorzamos junto a la salida de emergencia? No te preocupes, Gina y yo nunca hemos tenido sexo. Jonathan inmediatamente comenzó a negar cualquier acusación en su contra mientras tomaba la mano temblorosa de Gina. El detective Anderson, que estaba tomando café, lo escupió al oír esa pregunta. ¿De qué estás hablando? Gina apartó su mano de Jonathan con enojo. No miento, nunca hemos tenido sexo. Incluso creo que mi miembro apenas se está desarrollando. Maldita sea, solo somos amigos. Silencio. Gritó el director avergonzado al oír todas esas palabras. La verdadera razón a mitad del discurso de Jonathan, Gina se dio cuenta de que la estaba ayudando a calmar los nervios que la delataban. Aunque podía escuchar los pensamientos de los demás, eso no significaba que siempre pudiera comprenderlos por completo. Calmémonos y escuchemos al director primero, dijo el detective Anderson, mientras limpiaba el café derramado. Gina miró al director y leyó sus pensamientos después de quitarse las gafas para hacerlo correctamente. ¿Puede el detective determinar realmente si Jonathan tiene un trastorno mental o no? Solo los psicólogos profesionales pueden examinar estos casos, no los detectives. Gina se sorprendió aún más y pensó. Por eso están aquí. ¿Pero por qué me llaman? El hombre mayor parece ser el detective. Después de reflexionar sobre esto, Gina leyó los pensamientos del detective Anderson. Sospechoso, Jonathan, me pregunto si el testimonio de Nick Mawana es cierto. Personalmente, creo en el testimonio de Nick, pero no estoy segura. ¿Cómo debo abordar a este niño? ¿O debería entrevistar primero al supuesto testigo? Lo saben todo. Nick está vivo y Jon no lo mató. ¿Qué debo hacer? Si pudiera estar segura de que las palabras de Jonathan se cumplirían, definitivamente lo ayudaría a salir de este lío. Gina miró en secreto a Jonathan, que seguía hablando de sexo y habitaciones abandonadas. A este psicópata no le importa en absoluto. Al final, Gina no pudo concluir cuál era el mejor curso de acción con respecto a él. Sus días normalmente oscuros se habían aclarado un poco con la aparición de Jon. Él había cambiado su perspectiva de vida y la había ayudado a ver las cosas de otra manera. Director, ¿hay alguna habitación vacía que podamos utilizar? Preguntó el detective Anderson. Los llevaron a una sala que antes había sido utilizada por un club. Sorprendentemente, estaba limpia. Después de instalar una mesa plegable en el centro, los oficiales colocaron sillas a cada lado. Esto servirá, murmuró el detective Anderson antes de mirar a los dos niños. Me disculpo por quitarles tiempo, pero esto es muy importante. Sé que pueden estar confundidos ahora mismo si no saben nada, por supuesto.
Solo necesito hacerles algunas preguntas y luego podrán irse. Está bien, detective, respondió Gina, un poco menos nerviosa. Pero primero déjame contarte lo que pasó. Por favor, siéntate. El director y dos oficiales abandonaron la habitación, mientras Jonathan y Gina se sentaron frente al detective. Déjame comenzar con uno de tus compañeros de clase que actualmente se encuentra hospitalizado. Los ojos del viejo detective se agudizaron. Para él, la batalla ya había comenzado. Observaba las reacciones de los niños y era capaz de extraer detalles sin necesidad de sus respuestas. Sus expresiones lo revelaban todo. Si esto les sorprende, es posible que no lo supieran. Pero si no, significa que sí lo sabían. Por supuesto, no se trata de una prueba sólida. Al oír esto, Gina frunció el ceño internamente. Hice un movimiento equivocado desde el principio. Estaba claro que no reaccionó mucho, o al menos eso sintió. Pero al ver la reacción de Jonathan, pensó que estaba al lado de una persona que no conocía. No fue algo forzado, pero tampoco era algo que se pudiera ignorar. ¿Es Nick?, preguntó Jonathan, mostrando simpatía y preocupación. Tanto el detective como Gina no esperaban que él fuera tan directo desde el principio. Sí, sé un poco sobre él desde que me mudé aquí. Jonathan bajó la cabeza, mostrando una lucha mental. Así que ahora que está ausente, debe ser él. No hay mucha información, pero tampoco parece mentira, asintió Anderson y dijo. Sí, tienes razón. Es Nick Manawa. Fue atacado hace unos días y ahora está siendo tratado en un hospital. ¿Atacado? Jonathan frunció el ceño, confundido. Sí, fue atacado. Anderson entrecerró los ojos. ¿Qué es esto? Antes, Jonathan no había dicho nada, pero ahora que estamos hablando del tema, responde. Aún así, es demasiado pronto para dar nada por sentado. En esta situación, cualquiera tendría muchas preguntas. Gina escuchó este pensamiento. Entonces, si Jon habla más, ¿se volverá sospechoso? Este anciano es inteligente, pero también puede estar lleno de suposiciones inciertas. No lo sabía. Jonathan volvió a quedarse en silencio. Ya veo, y pasó hace poco, así que es natural que solo los profesores y el director lo sepan. Dijo Anderson mientras analizaba la mirada de Jonathan. Ahora que sabe que hemos hablado con la víctima, es posible que se ponga a la defensiva. Un sospechoso típico intentaría decir cosas que le convengan. Así que vamos a probar esto. Jonathan Hansen, ¿verdad? Jonathan asintió, mostrando confusión. Nick dijo que estaba contigo ese día. ¿Ese día? ¿Te refieres al primer día de clases, el lunes, detective? Jonathan frunció el ceño. ¿Y ahora, qué dirás? Los ojos del detective reflejaban emoción. Estaba con él. Me estaba siguiendo por alguna extraña razón. ¿HM? ¿Por qué te seguiría? ¿No suelen los amigos caminar juntos a casa? No, no somos amigos. Él insistió en que le comprara el almuerzo ese día. Era persistente, así que pensé que tenía hambre. Quise comprarle algo, pero había gastado todo mi dinero en puntos de juego, así que después de que me negué, dejó de insistir. Está a la defensiva, pensó el viejo detective. Gina, al escuchar los pensamientos del detective, mostró anticipación. Atraparán a Jon. Pero está a la defensiva en otro aspecto. Lo que dijo coincide con lo que dijo Nick Manawa, excepto por la parte en la que se separaron. Ya veo. ¿Cuánto tiempo hace que conoces a Nick? Si Nick hubiera conocido a Jonathan durante un tiempo, le daría al sospechoso una razón para cometer ese crimen, además del trastorno mental. No, tiene un trastorno mental. Gina sabía que el superpoder de Jonathan lo volvía loco. En realidad esta es la primera vez que somos compañeros de clase. Como dije antes, me mudé aquí porque vivía en una granja en un pueblo lejano. Si es así, ¿por qué esperaría que le invitaras a almorzar? Gina sintió la tensión entre el viejo detective y Jonathan. En ese momento, Jonathan reveló una expresión preocupada. Para sorpresa de ambos, se inclinó hacia el oído del detective y susurró. En realidad me están acosando, pero es vergonzoso que mi amigo me escuche. Jonathan luego se apartó. ¿Qué dijo? No escuché nada, pensó Gina intrigada. Mientras tanto, el viejo detective también estaba un poco sorprendido. ¿Es esa una reacción normal? ¿Yo haría lo mismo en su lugar? Gina escuchó esto pero estaba aún más confundida. El interrogatorio continuó, pero Jonathan eludió todas las preguntas. Eso es todo. Puedes irte ahora. Hablaré con Gina.